Continuar con nuestro apartado, nuestra serie de verdad de teología. Vamos a terminar lo que viene siendo el apartado de Cristología, hermanos, con una serie de clases que hemos titulado El Mesianismo de Jesús. Vamos a concluir lo que ya aprendimos, verdad, bíblicamente y teológicamente, lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la persona de Jesús, verdad. Que Él es Dios y Él es uno con el Padre y todas las demás cosas que vimos, ¿verdad? Y vamos a cerrar la serie o el apartado de Cristología hablando del mesianismo de Jesús, y vamos a ver cómo en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesús se cumplen todas las profecías se cumple más bien el papel, el lugar del Mesías prometido de parte de Dios. Vamos a aprender cuáles son esas profecías que se cumplen en Él, ¿verdad? Cuando vino aquí, estuvo aquí, y cuáles son también otras más que vamos y si el Señor lo permite vamos a ver cuáles más, además de las que ya se cumplieron cuando Él estuvo aquí. Amén. Entonces, así donde se encuentra, acompáñeme y luego después de ahí nos vamos a poner en las manos del Señor, ¿verdad? Acompáñeme a leer. Si trajo ahí su Biblia, vamos a leer todos juntos. Vamos a leer una promesa que el Señor, ¿verdad?, hizo a su pueblo y que, ¿verdad?, de la cual pues creemos que Él cumplió verdaderamente, ¿ok? Porque vamos a aprender todo respecto al Mesías, al Salvador, y a qué quiere decir esa palabra, y bueno, en cuanto a los demás significados que podemos, ¿verdad?, encontrar acerca de Él. Amén. ¿Estamos listos? Ok. Acompáñame a leer entonces Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer todos juntos ahí. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 15. No, bueno, lo voy a leer en la Reina Valera, ¿verdad? Sí, sí. Estamos ahí, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice así: Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia, porque nos permite estar aquí. Gracias porque has guardado nuestras vidas para poder estar una vez más aquí en este momento, en este lugar que nos permites para aprender de su palabra. Oramos, Señor, que nos conceda de la guía de su Espíritu Santo de principio a fin, porque hoy lo que venimos a aprender es de su palabra y aprender de quién eres tú también, Señor Jesús, en todo lo que concierne a la vida y a tu obra en cuanto a tu mesianismo y cómo en ti se cumple el verdadero profeta que tú viniste a ser, Señor, y la verdadera salvación que tú viniste a traer, que era más allá de solamente traer libertad política o lo que a veces esperaban de ti. Tú viniste a hacer algo más profundo, algo más grande, que es darnos una libertad espiritual, Señor. Te pedimos que nos concedas un espíritu enseñable para poder todos juntos ser instruidos, Señor, y salir de este lugar bendecidos, más allá de solo tener conocimiento o adquirir o grabarnos, ¿verdad?, palabras o términos, que podamos salir, Señor, edificados para, Señor, poder predicar tu evangelio aún a aquellos que tal vez no te reconocen como el Mesías que tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, vamos a hacer una serie de estas clases que hemos titulado en el apartado de Cristología, el mesianismo de Jesús. Bueno, ¿por qué? Porque también debemos aprender entendemos muchas cosas de este lado. Por ejemplo, ya lo que mencioné al principio de que Él es Dios, ¿verdad? Aprendimos que Él es Dios, que Él es el verbo, el logo, ¿se acuerdan?
todas esas cosas, pero algo que es muy importante que nosotros tengamos, que es para nosotros importante aprender, es cómo podemos nosotros aprender ahora desde la perspectiva judía, por decirlo así, cómo en nuestro Señor se cumple el Mesías o el mesianismo que Él vino a hacer, ¿ok? Porque hoy, tristemente, el pueblo judío sigue esperando el Mesías, ¿verdad? No lo reconocieron cuando vino, pero vamos a ver cómo en Él se cumplen y por qué no lo aceptaron, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Cuál es el objetivo de esta clase el día de hoy, si el Señor lo permite? Bueno, vamos a aprender qué significa la palabra Mesías para Israel, ¿ok? Vamos a aprender o vamos a tratar de descubrir qué era lo que ellos esperaban realmente, y vamos a tratar de comprender, si también así el Señor nos permite, por qué nuestro Señor Jesús no encajó con muchas de sus expectativas. Y bueno, también nosotros vamos a ser confrontados, porque a veces tenemos una expectativa del Señor que a lo mejor no es, ¿verdad? Pero si el Señor lo permite, a lo largo de esta clase y de esta serie de clases, lo vamos a tratar de aprender, ¿ok? Bueno, yo quisiera continuar con una pregunta. ¿Qué tipo de Mesías esperaba Israel? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Y qué tipo de Salvador esperamos nosotros? Israel, hermanos, el pueblo de Israel, bueno, la nación, ¿verdad? De Israel, hoy la nación de Israel, pero pues sí, el pueblo de Israel en general, lleva siglos esperando una promesa. No esperaban si vendría el Mesías, porque están convencidos de que ellos, en verdad, desde su perspectiva, ellos están convencidos de que va a venir, lo esperan, pero más bien, ¿cómo sería? Entonces, el conflicto con nuestro Señor Jesús no fue tanto teológico, sino más bien expectativo. El problema no fue que nuestro Señor Jesús no cumpliera las profecías, porque sí lo hizo, sino que no cumplió las expectativas del pueblo, ¿verdad? De las expectativas humanas. Aunque para ellos no lo fue, no quiere decir que no lo sea, porque vamos a aprender que sí. Pero tristemente, ellos tenían y tienen una expectativa de lo que debía o debe ser el Mesías. Entonces, con esto nos pasamos a nuestro primer punto. ¿Qué significa Mesías? O la palabra Mesías, ¿qué significa? ¿Ok? Bueno, aquí vamos a aprender dos términos muy importantes que los usamos mucho, uno más que el otro, pero vamos a aprender y vamos a explicar qué quiere decir, ¿ok? Bueno, esta palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, ¿ok? La pronunciación es más o menos así, Mashiach. Y esta palabra al mismo tiempo proviene del hebreo Mashá, ¿ok? Y Mashá significa untar, frotar y también consagrar con aceite, ¿ok? Es lo que quiere decir. Este no es un término abstracto o místico, es algo más visible, es algo más público, ¿ok? Como los rituales que se hacían, ¿ok? Bueno, ¿por qué este término deriva de ahí? Bueno, para eso tenemos que entender qué era la unción para la cultura hebrea. En Israel la unción no era solamente simbólica, cumplía un simbolismo, claro, pero no solo era ahí, era un acto legal y espiritual. Miren, cuando alguien era ungido, ¿sabe lo que eso representaba? Cuando a alguien le ungían o le ponían el aceite, ¿ya? Y como nos sucedió con Aarón cuando fue, ¿verdad? Cuando alguien era ungido, o sea, se le frotaba el aceite o se le untaba, eso lo que hacía o lo que representaba era que Dios lo había elegido para una tarea, ¿ok? Que Dios autorizaba a esa persona o aprobaba, dependiendo, ¿verdad?, a esa persona cuando era ungida, y también que Dios lo respaldaba. Ese es el simbolismo o es el significado más bien de la unción, de cuando ungían a alguien, ¿ok? Cuando a veces decimos unción, tenemos más presente la parte espiritual. Claro que hay una parte espiritual, simplemente que públicamente, ¿verdad? O externamente, cuando se ungía a alguien con aceite, esto era lo que significaba,
que Dios lo estaba eligiendo para una tarea, para un trabajo, Dios lo estaba autorizando, lo estaba aprobando y que Dios lo estaba respaldando. Es lo que quería decir, es lo que significaba. Entonces, una unción, ¿verdad? El acto de untar el aceite en alguien, marcaba un antes y un después en la vida de una persona, ¿ok? Era lo que quería decir. Bueno, ¿y qué era lo que representaba el aceite? Porque usaban aceite. ¿Qué era lo que representaba? Bueno, culturalmente y simbólica y teológicamente, el aceite, dependiendo, ¿verdad? Pero tiene varios aquí significados, pero representa varias cosas. Lo primero es alegría. ¿Se acuerdan del Salmo 23? No lo vamos a leer todo, pero ahí está prácticamente es escrito. También consagración era lo que representaba, que la presencia del Espíritu de Dios estaba, ¿verdad?, sobre esa persona o sobre quien se ungía. Y también que esa persona lo que representaba era que había una separación para una misión divina, ¿ok? Por eso no cualquiera podía ser ungido, ¿ok? No cualquiera. No era por su talento, no era no simplemente, no cualquiera era ungido, ¿ok? Que llegó un momento en la historia en que eso se llegó a tomar mucho a la ligera, pero ahorita no es el punto. Pero no cualquiera podía ser ungido ni debía ser ungido, ¿eh? No era autoproclamación, era una iniciativa de Dios, ¿ok? Porque era lo que representaba. Entonces, ¿quiénes eran llamados ungidos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, o Mashiach, ¿verdad?, o Mesías? Bueno, vamos a ver algo aquí muy, muy importante. Es clave aclarar esto para evitar una idea equivocada. ¿Quiénes eran llamados ungidos en el Antiguo Testamento? ¿Ok? Mesías no era un título exclusivo de una sola persona futura, de una sola. Este significado, ¿verdad?, este significado se adquirió con el tiempo, pero en la época del Antiguo Testamento no era tan así. Esto ya se derivó con el tiempo. Pero miren, para no ahondar mucho en eso, miren, este era un término más bien funcional. ¿A quién eran los ungidos? ¿O quiénes, verdad, se les llamaba ungido? Bueno, a los reyes, ¿ok? A los que eran reyes, a los que iban a convertirse en él. Por ejemplo, recordemos, no vamos a ir ahí, pero ¿se acuerdan del rey Saúl? En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, él es ungido. Y bueno, el rey David, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso sucede ya más adelante en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, ¿ok? Los reyes eran ungidos. ¿Quiénes más? Los sacerdotes, como sucede con Aarón. ¿Recuerdan cuando sucede que él es, ¿verdad?, ungido y él es apartado y designado para esa tarea? Bueno, eso sucede en Éxodo 29. Y los profetas también eran ungidos, ¿ok? Un ejemplo de esto, acompáñeme aquí nada más rápido, lo vamos a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19, vamos a ir ahí al versículo número 16. Fíjense lo que dice ahí. Primer libro de Reyes 19, 16. Dice así, dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Fíjense, aquí es a un rey. Y luego dice: ¿y quién? A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea, ¿qué?, profeta en tu lugar. ¿Okay? Bueno, aquí pues es Dios hablándole a Elías, ¿no? Entonces a los profetas también se les debía ungir. Bueno, incluso llegó a ser llamado un rey pagano, llegó a ser llamado, ¿verdad?, ungido, pero eso fue por otra razón. Entonces eso sucede en Isaías 45:1, pero luego explicamos esa parte, ¿ok? Entonces esto nos dice algo muy importante. El Mesías no surge primero como un concepto escatológico, aunque ahorita lo es, pero en un principio no fue así, sino como una figura funcional al servicio de Dios. Era alguien que estaba al servicio de Dios para una tarea en específico. Eso era un Mashiach, un Mesías, ¿ok? Ahora,
sucede aquí el cambio o sucede una transición en el significado o en el concepto o en el entendimiento de lo que es un Mesías o un Mashiach, de lo funcional a lo escatológico, ¿ok? Aquí ocurre un cambio histórico clave porque con el paso de tiempo, ¿qué sucede? Israel pierde su independencia, ¿se acuerdan? Porque eran primeramente gobernados por Dios, luego después al elegir un rey hombre o un humano, la nación fue decayendo porque Saúl no lo cumplió, luego el rey David hizo, ¿verdad?, su papel, ¿verdad?, fue usado por Dios y tal, pero después de David vino Salomón y después de Salomón fue cuando el reino se dividió. Entonces, pero Israel con el tiempo pierde su independencia, el reino se divide, viene el exilio, entonces no hay rey en el trono de Israel. Dicho sea de paso, hermanos, dicho de paso, eso es un extra, pero lo tengo que mencionar porque va con el tema. Hoy en día, el pueblo de Israel, o lo que se conoce como la nación de Israel o el Estado de Israel, no están ahí las 12 tribus, no sé si se ve en esa parte. No están las 12 ahí, eso es una profecía que se va a cumplir después. Ahorita no existe un sumo sacerdote, ahorita no se hacen sacrificios, no hay. Conforme vamos avanzando en estas clases vamos a ver algo muy importante, porque no tienen un templo ahorita, no hacen sacrificio, no es como nosotros leemos el Antiguo Testamento, pero no viven hoy como vivían en esa época, porque bueno, es parte de lo que Dios anunció si se alejaban. No tienen templo, no tienen sistema sacrificial, no tienen un sumo sacerdote, no tienen un rey, un rey humano, ¿verdad? Se quedaron, Dios prometió lo que les advirtió si se alejaban. ¿Recuerdan? Bueno, luego lleguemos a ese punto, vamos a ahondar un poquito más. Entonces el término Mashiach deja de usarse solo para el presente, ¿verdad?, con el paso del tiempo, y comienza a proyectarse hacia el futuro. Entonces el Mesías ya no solo, o ya deja de ser un ungido actual, al menos desde la perspectiva de la cultura hebrea, sino el ungido que vendrá, ¿ok? Es lo que ahora ellos entienden o ven. Entonces esto es lo que quiere decir, o es lo que para ellos significa el Mesías, que ellos esperan todavía el advenimiento o la venida del Mesías que se prometió, del cual se profetizó, del cual Moisés dijo. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio en el Deuteronomio? Ellos siguen esperando ese primer visita o esa primera venida del Mesías para que restaure la nación, etcétera, ¿okay? Pero la realidad es que, bueno, ya vimos, pero vamos a avanzar con eso para explicar un poco más. Ahora, eso es el significado desde el hebreo, ¿ok? Mesías. Pero hay otra palabra que también significa, o que tiene el mismo significado, que es la palabra Cristo, ¿ok? Usamos la palabra Cristo, ¿sí o no? Cristo viene del griego, Mesías viene del hebreo Mashiach, ¿ok? Pero Cristo viene del griego Christos, o Christos, ¿verdad?, dependiendo de la pronunciación, pero más o menos así, viene del griego Christos, ¿ok? Del griego, bueno, esta palabra viene de otra raíz que es grió, y esta palabra en griego quiere decir ungir, aplicar aceite o consagrar, muy parecido, ¿ok? Esta no es una traducción libre, es la traducción exacta del término Mashiach, del hebreo al griego. ¿Por qué existe esta palabra? Bueno, porque recordemos que en un punto de la historia, el pueblo de Israel, porque por tanta, ¿verdad?, tanta obediencia, ¿no? Más bien, pero por estar esparcidos, llegó un punto en que el idioma que más predominó fue el griego, ¿ok? Entonces se hizo una copia del Antiguo Testamento al griego, lo que conocemos como la Septuaginta, ¿recuerdan? ¿Ok? Que ahí en esa versión traduce el hebreo Mashiach a Christos o Christos, ¿ok? De donde viene Cristo ya en el español latino. Entonces, esta traducción de la Septuaginta es de mucha importancia, al menos históricamente, porque es la traducción del Antiguo Testamento y fue usada, o ¿verdad?, se consideró desde los siglos 3, o muy importante, ¿verdad?, del 3 hasta el 2 antes de Cristo, y fue usada por judíos helenistas, fue usada por los apóstoles y por la iglesia primitiva. En la época de los apóstoles existía, bueno, en la época de Jesús esta traducción existía, esta versión de la Biblia existía y era muy utilizada, porque en ese tiempo el Imperio Romano era el que pues, era
el que gobernaba el mundo prácticamente, y el idioma que predominaba era el griego, ¿ok? Y bueno, la mayoría de la gente hablaba griego. Entonces, para el mundo del Nuevo Testamento, decir Jesús es el Cristo significaba Jesús es el ungido prometido por Dios, ¿ok? Por eso decimos, bueno, por eso leemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento que cuando, ¿verdad?, anuncian el nacimiento que es Cristo el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Por qué? Que Cristo es Mesías, o sea, el Cristo y Mesías es el mismo, significan lo mismo, solamente que uno está en griego, viene del griego y el otro viene del hebreo, ¿ok? Por eso no es una herejía decir Jesucristo ni Jesús Cristo, porque luego ahí andan unos que luego hicieron un flyer ahí, un volante, no sé, que no se llama Cristo, que ese es un título, ¿ok? No se vaya ahí con cosas, por eso es importante prestar atención, ¿ok? Ahora, vamos a ver un choque aquí cultural, lo que Israel entendía, ¿verdad?, versus lo que Dios, pues, planeó, ¿ok? En el judaísmo del segundo templo, aproximadamente los siglos II, ¿verdad?, antes de Cristo, el siglo II antes de Cristo, hasta el primer siglo después de Cristo, no existía una sola idea del Mesías, había varias. Ese es el problema aquí, pero bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cuáles fueron. Había varias ideas. Primero, la primera que podemos mencionar es la idea del Mesías rey, un hijo de David, descendiente del linaje de David, ¿ok? Directo del linaje del rey, por la profecía que viene, ¿ok? Esa era una idea, que sería un rey, un Mesías rey. La otra idea era, otra de las que pudiéramos mencionar, es el Mesías sacerdote, uno que purificaría el templo, o un purificador del templo, ¿ok? Y otra idea es el Mesías profeta, es decir, lo que para muchos era un nuevo Moisés, ¿ok? Porque Moisés en la cultura hebrea es una figura muy respetada, posiblemente la más respetada, después de Abraham, después de Dios y Abraham, ¿no? Incluso algunos esperaban dos Mesías, ¿no?, que aparecieran. Pero ¿qué sucede? Bueno, encontramos en un punto de la historia, sucede que hay un hallazgo donde se encuentran unos textos, ¿verdad?, que fueron de mucha bendición para muchas cosas, ¿verdad? Y estos fueron los escritos de Qumran. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos mencionado. Pero todas muestran algo, todos estos textos intertestamentarios muestran algo, que el Mesías tendría poder, habría una restauración visible y habría una victoria nacional. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús no encajó en la visión que el pueblo de Israel tiene y tenía en ese tiempo de el Mesías? Bueno, porque no fue ungido con aceite, dicen ellos, ¿ok? Pero acompáñame a leer Mateo capítulo 3, versículo 16. Ahora, esto no lo vamos a tomar para, ahora sí ya me voy a dar un debate con un judío. No es para eso, hermanos, porque venimos a aprender aquí, ¿ok? No, simplemente nosotros estamos aprendiendo qué es el Mesías, y con el paso de las clases vamos a descubrir cómo sí Jesús es el Mesías, ¿no? Estamos ahí, Mateo capítulo 3, versículo 16. Ok, dice así. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, que en quien tengo complacencia. Ahora, esta frase que leemos al final es una alusión o es una referencia a una profecía. Acompáñame a leer Isaías capítulo 42. Vamos a leer ahí.
Fíjense lo que dice Isaías capítulo 42 en el versículo número 1. Porque, ¿qué era lo que representaba que alguien fuera ungido? ¿Se acuerdan? Que era aprobado por Dios, que era escogido por Dios, que tenía el respaldo de Dios. Isaías 42, 1, ¿ok? ¿Estamos ahí? Vamos a leer, dice así. Dice, he aquí mi siervo, dice que yo le sostendré, mi escogido, que dice, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Aquí está la frase, en quien mi alma tiene contentamiento. Nuestro Señor Jesús fue ungido con el Espíritu, ¿ok? Porque el aceite era un simbolismo, una representación de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, bueno, lo vamos a ir no quiero aquí entrarse mucho, pero vamos a ir aprendiendo un poquito más cómo ellos entendían el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, esto es clave aquí porque Israel esperaba un Mesías ungido por hombres, pero Dios envió un Mesías ungido desde el cielo. Esa es la diferencia, porque no ocupó que un ser humano le pusiera las manos, y no, fue ungido directamente desde el cielo. Y aquí nuestro Señor redefine la unción. Acompáñame a leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Fíjense lo que dice aquí. Bueno, vamos a leer desde el 16, ¿ok? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice así, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Cuánto? Desde el cielo. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Okay, bueno, aquí es una profecía también, ¿verdad?, que lee del libro de Isaías en el capítulo 61 del versículo 1 al 2. Pero, bueno, en él se cumple la profecía, porque cuando él lee este texto, para el pueblo de Israel, esto solo tenía un significado o una interpretación, que esto solamente podía entenderse de que literalmente lo iba a hacer en acciones, ¿verdad? Iba a libertar, iba a traer la libertad que el pueblo de Israel quería. Pero esta profecía, estas palabras que leemos aquí, tienen una connotación espiritual. Porque la verdadera libertad, la verdadera sanidad, la verdadera vista, ¿verdad?, es el verdadero reposo, es espiritual, primeramente espiritual. Entonces, verdaderamente el Señor hace eso, y vino a hacer esto, y eso fue lo que hizo cuando estuvo aquí también. Predicó y enseñó y trajo la verdadera libertad, y vino a mostrarnos la verdadera libertad, vino a mostrarnos al Padre, entre muchas otras cosas que hemos aprendido y que vamos a seguir retomando. Entonces dijo, pero me quiero concentrar en esta frase, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Nuestro Señor Jesús se apropia del lenguaje mesiánico y al mismo tiempo lo reinterpreta espiritualmente, porque ahí les dijo quién era, ahí les dijo qué era lo que venía a hacer. Entonces, el Mesías no es solo el que tiene una autoridad, sino aquel que cumple la misión de Dios a la manera de Dios, ¿ok? A la manera de Dios, porque ellos tenían una expectativa, ¿ok? Ellos tenían tienen una imagen, pero Jesús, el verdadero Mesías, vino a cumplir la misión para la que fue enviado, pero a la manera del que lo envió.
no para complacer una expectativa de alguien o las interpretaciones de alguien, sino como realmente Él siempre lo dijo. ¿Ok? Entonces, el problema, tristemente, ¿verdad?, no fue para el pueblo de Israel, no fue no conocer la palabra Mesías, porque claro que la conocen, sino no entender la naturaleza de la misión del Mesías. ¿Ok? Ese fue el problema aquí. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros, hermanos? A veces queremos un Cristo que resuelva nuestros problemas externos nada más, porque ellos era lo que esperaban, ¿no? El pueblo de Israel quería a alguien y esperan a alguien que ya les revuelva la gloria de la época del rey David, donde eran la primera potencia del mundo, donde eran prósperos en todo. Pero ya es todo lo que querían. No es más que eso. Pregunto, si por alguna razón me falta, porque Dios siempre es fiel, ¿verdad? Pero si por alguna razón nos llega a faltar algo, ¿verdad? No sé, un día no nos alcanza el dinero, no hay comida suficiente o lo que sea. Yo pregunto, ¿Dios deja de tener el lugar en mi vida que Él merece por eso? Claro que no. Él es el mismo. Él sigue siendo digno de mi alabanza y mi adoración, aunque, como dijo el profeta, o a pesar, ¿verdad?, de como dijo el profeta, aunque la higuera no florezca, ¿sí o no? Porque Él es el mismo. Pero para nosotros Cristo es muchas veces, tristemente, es alguien que solamente está para, o creemos que solo está para resolver nuestros problemas externos, económicos, etcétera, ¿no? Pero Dios envía un Mesías que confronta el corazón. Por eso cuando les dijo, ¿verdad?, fariseos, hipócritas, ¿se acuerdan que les dijo el Señor? No les gustó. ¿Por qué? Porque pues les estaba diciendo la verdad. Les vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es el Mesías. ¿Ok? Eso es lo que verdaderamente es el Mesías. Ahora, vamos a cerrar con esta parte, y si el Señor lo permite, la próxima clase ahondamos en otras cosas más, ¿ok? Pero para cerrar con esto, esto es el Mesías, ¿ok? Y esta era la naturaleza de su misión. Un Mesías o un Mashiach era un alguien que en el Antiguo Testamento era apartado, ¿verdad?, para una tarea, y que lo ungieran, que le pusieran el aceite, representaba que era aprobado por Dios, era escogido y elegido por Dios para una tarea en específica. Y ahorita vamos a ver a quiénes se les daba. Entonces, pero con el tiempo, esta figura del Mesías tuvo otra connotación, y ahora tiene un significado y un entendimiento más escatológico, de alguien que vendrá a hacer una obra, y que sí va a suceder, claro. Pero en los inicios es lo que quiere decir la palabra Mashiach. ¿Amén? ¿Sí entendimos esa parte? Ok. Ahora, ¿cuáles eran? Ya las mencionaste hace un momento, pero vamos a explicar un poquito más aquí. Y con esto terminamos. Las tres figuras que eran ungidas en el Antiguo Testamento, que dijimos eran tres, ¿recordamos? El profeta. Voy a volver a leer o a citar Deuteronomio 18:15, fíjense lo que leímos al principio. La primera figura que también era ungida en el Antiguo Testamento era el profeta o un profeta. Dice así, 18:15. Bueno, acompáñenme a leer de nuevo, porque ya lo leí al principio, pero aquí lo vamos a volver a mencionar solamente. Entonces vamos a hablar aquí esta parte, y con esto 18:15 de Deuteronomio dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ok? Moisés aquí anuncia a un profeta que vendría en el futuro. ¿Ok? Porque te levantará, dice, ¿verdad?, Jehová tu Dios. No solo alguien que habla de Dios, fíjense, porque no solo dirá cosas de Dios, sino alguien que habla con autoridad de parte de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús no solo nos da enseñanzas, ¿verdad?, que nos da mucho, sino que nos revela al Padre.
Él cumple su faceta de profeta al revelarnos al Padre aquí. ¿Ok? Porque acuérdense que un profeta tenía una función, que era proclamar el mensaje, ¿verdad? Era confrontar al pueblo con el mensaje de parte de Dios, ¿recuerdan? Y es lo que hace nuestro Señor Jesús. Cumple la función de un profeta. ¿Cuál era la otra figura que era ungida? El sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? ¿Recordemos? Él era un mediador entre Dios y el pueblo. ¿Recuerdan las funciones que él tenía? Porque él se presentaba para hacer los sacrificios. Y además, era el que intercedía, ¿ok?, ante Dios. ¿Ok? Entonces, el sumo sacerdote, o el sacerdote, pero en este caso el sumo sacerdote, era ungido, era apartado, era elegido, ¿verdad?, para una tarea en específico, que era estar al servicio de Dios, pero interceder por el pueblo, presentar los sacrificios, o sea, y ser el mediador, ¿ok?, entre Dios y el pueblo. Él era el sumo sacerdote, era el que entraba al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Entonces nuestro Señor Jesús es el mediador perfecto. Cuando lleguemos a este punto vamos a ver cómo en Hebreos, en la carta a los Hebreos, esto se desarrolla mucho más, hermanos. Que ahorita no nos da todo el tiempo, pero lo vamos a tocar en su momento. Pero ahí vamos a ver cómo en él se cumple el sumo sacerdocio, o el verdadero papel del sumo sacerdote. Y la otra figura que era ungida era el rey. ¿Ok? Acompáñenme a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 al 13. Segundo libro de Samuel. Capítulo 17, en los versículos 12 al 13. Dice sí. Entonces, segundo de Samuel, ¿verdad? ¿Estamos ahí? 17, 12. Okay. Dice así: entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que con él están. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Miren, un rey, ¿verdad?, otro ungido era el rey, que era alguien que vendría, ¿verdad?, del linaje de David. Era un descendiente, ¿verdad?, de la línea sanguínea de David, y lo interpretan como un descendiente eterno, un reino que no será destruido. Era 2 Samuel capítulo 7, vamos a leerlo ahí, 2 Samuel 7, 12 al 13. Ahí está. Dice así, 2 Samuel 7, 12 al 13, lo vuelvo a leer. Y cuando tus días sean cumplidos, fíjense, y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje. Ok, Dios le está diciendo esto al rey David, el cual que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dice, él edificará casa a mi nombre, y luego dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, aquí, bueno, se entiende como una promesa del rey David de un descendiente eterno y de un reino que no sería destruido. El Mesías será hijo de David, es decir, descendiente del rey David, y será un rey poderoso. El pueblo de Israel esperaba un rey, fíjense, por eso otra razón por la que ellos no ven a Jesús como el Mesías. Ellos esperaban un rey con una corona,
no con una cruz. Pero pues el Señor, nuestro Señor al instruir, al hacer las cosas de esa manera, rompe completamente con la expectativa del pueblo de Israel. A diferencia, fíjense, de las otras naciones, por ejemplo, la figura en la figura del rey en el pueblo de Israel, el rey estaba bajo la ley. No sé si recordamos eso. El rey no estaba por encima, sino también tenía que... No era divino, gobernaba, fíjense, en otras culturas los reyes se creía que eran descendientes de los dioses, como Faraón, ¿verdad? Como el César. Pero en el pueblo de Israel el rey gobernaba como un representante de Dios. Entonces el rey ungido debía reflejar justicia, fidelidad y obediencia a Dios. Eso era. ¿Y cuál era la expectativa popular? Bueno, con el paso del tiempo, como ya le dijimos al principio, Israel pierde su soberanía, los imperios dominan la tierra y Roma gobierna. Entonces el Mesías, rey, se entiende como un libertador político, como un restaurador nacional, como un guerrero davídico, como el rey David, pues, ¿verdad? Por eso ellos tenían esa imagen del rey, del Mesías, alguien que vendría a quitar el gobierno de Roma. Pero Jesús es llamado hijo de David, ¿se acuerdan? Cuando le dicen hijo de David, ¿qué dice él? Ten misericordia. Pero él rechaza el poder político, porque fue un rey que reinó primero desde la cruz. Su reino, como ya lo aprendimos hace una semana, ¿se acuerdan? En la serie, cuando vino y nació como rey en el tema, porque su reino no es de este mundo. Su reino no es de este mundo, pero es para transformar este mundo. Entonces, nuestro Señor Jesús es el profeta que revela a Dios, es el sacerdote que reconcilia al pueblo con Dios y es el rey que gobierna bajo Dios. Ningún personaje del Antiguo Testamento pudo cumplir estas funciones, plenamente, no como lo hizo nuestro Señor Jesús. Jesús no vino a ocupar un oficio, vino, ¿verdad?, a salvarnos a todos. No vino a solamente cumplir con una función nada más. Vino a demostrarnos cuál es la naturaleza del verdadero Mesías. Entonces, si Dios lo permite, ¿verdad?, en la próxima clase veremos cómo nuestro Señor Jesús cumple estas promesas mesiánicas de forma concreta. Ahí sí vamos a adentrarnos un poquito más, aunque no como muchos lo esperaban, porque vamos a contrastar esa imagen que tenían y que tienen, ¿verdad?, el pueblo de Israel, de ese Mesías que ellos esperaban, con la imagen bíblica de lo que es el Mesías. ¿Ok? Porque ellos esperaban un Mesías político, ¿verdad?, que los librara de los impuestos, del gobierno de Roma, de la migración nacional, ¿no? Esperaban a alguien que restaurara el reino, alguien nacionalista. Pero vamos a ver por qué creían eso. Ellos esperaban un libertador militar porque se acordaban de David. ¿Y saben de quién se acordaban? Y lo vamos a mencionar nada más: de Judas Macabeo. Ellos por eso esperaban un Mesías guerrero. Y cuando ven a Jesús, que no pelea, al contrario, es crucificado, dicen: ¿cómo Él es el Mesías? Pero vamos a ver por qué sí lo es.
vamos a ver cómo es su gobierno, cómo es su autoridad y la naturaleza de su reino, ¿verdad? Cómo la interpretación común de las profecías era un reino visible e inmediato, pero la interpretación bíblica es un reino divino, ¿verdad? Y eterno. Y vamos a analizar los textos, ¿verdad? Donde se habla de que Él es ¿verdad? Él es justicia, paz, ¿verdad? Y todo eso. Y bueno, si el Señor también lo permite, ¿cuál fue el gran conflicto que tuvo y que tiene el pueblo hebreo con Jesús? Porque no fue rechazado, o no puede ser rechazado por falta de evidencia, sino por exceso de expectativas humanas. Entonces el problema no fue nuestro Señor Jesús, sino las expectativas equivocadas que tienen, ¿verdad?, del Mesías. Amén. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima, esto fue a grandes rasgos, expliqué nada más un poquito lo que era el término del Mesías, pero vamos a adentrarnos en esta parte de cómo nuestro Señor Jesús cumple con lo que se nos anuncia de lo que es el Mesías. Vamos a analizarlos, así que tráigase bien sácale punta a su lápiz, tráigase la pluma llena de tinta. Vamos a analizar los textos, vamos a analizar los pasajes y vamos a ver los títulos y vamos a ver por qué interpretaron, ¿verdad?, esa idea, o por qué llegaron a esa idea del Mesías. Pero vamos a ver también bíblicamente cómo Él es verdaderamente el Mesías, nuestro Salvador, porque Jesús es su Mesías, ¿sí? Nada más uno, bueno, pues sí, Él es, ¿verdad? Que nadie dijo, nadie. Pero Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el ungido que Dios envió para salvarnos. Eso es lo que celebramos todos los días, no nada más el domingo, ¿verdad? No nada más en diciembre, eso es todos los días. Que Él vino, ¿verdad? Y que Él está, y que Él es el verdadero Rey, sacerdote y profeta enviado de Dios. Y como todo lo que Él es y todo lo que Él representa es para nosotros, que es lo que nos enseña a nosotros todo lo que Él hizo, ¿ok? Entonces vamos a orar para estar terminando, y si el Señor lo permite, la próxima ocasión de Cristología vamos a ahondar un poco más en los textos, ¿okay? Solamente fue una leve introducción aprendiendo qué es el Mesías, pero de aquí, con esta base, vamos a ahondar más en los demás pasajes. Amén. Y acompáñame a hacer una oración para estar terminando, y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima ocasión. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde, noche ya, porque nos concediste este momento, este tiempo, este aquí y este ahora, que inmerecidamente de tu gracia, Padre eterno, aquí nos permites estar una vez más. Hoy queremos agradecerte este cuerpo y esta salud que nos permites para venir aquí, este lugar que se convierte en tu casa, para adorarte, para aprender de tu palabra. Sinceramente, necesitamos seguir aprendiendo sobre ti, Señor Jesús, sobre tu obra, sobre tu vida y todo lo que implicó, todo lo que tuviste que padecer, y aún el rechazo de tu pueblo, pero para cumplir la misión a la cual tú fuiste enviado, y la naturaleza de tu misión, la naturaleza de tu obra y de todas las cosas que tú viniste a hacer y las cosas que viniste a mostrarnos, cómo tú eres el verdadero Mesías, el Mashiach prometido por el Padre, para que cada día esa realidad sea más latente en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos para aprovechar nuestros momentos de estudio y para meditar en eso y para poder crecer en ese conocimiento, pero sobre todo en la edificación de nuestra fe, y no para debatir, no para agarrar ahí el conocimiento para presumirlo ni nada, al contrario, para ser alimentados, para ser instruidos, para estar preparados, porque nuestra responsabilidad es saber quién eres tú y cuál es el Salvador, al Mesías al que servimos. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestras casas, en nuestros hogares, cuida nuestra salud en el camino de regreso, y ayúdanos para prepararnos para, si así lo permites, el día de mañana en todas nuestras actividades, darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén.